¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis apreciados amigos? Es para mí un grato privilegio volver a encontrarme con ustedes a través de este programa que deseamos de todo corazón sea significativo para el crecimiento de ustedes. Les deseo la paz del Señor y bienvenidos a esta nueva transmisión de tu programa del Maestro para los Maestros por Emergencias Bíblicas, el canal de la gente que piensa, que reflexiona y que toma decisiones. Bienvenidos. Hermanos y amigos, nos encontramos aquí en Naples. The memory verse is found in the book of campo de concentración más grande que existe. El día viernes 28 de julio, les extiendo la bienvenida. Es uno de los tipos de relación. La lección número 4 lleva como título Testigos de Cristo como Mesías. Y el versículo de memoria lo encontramos en Juan, el capítulo 3 y el versículo 3, y leemos de la siguiente forma. Jesús respondió, te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta fue una declaración que Jesús le hizo a Nicodemo, de lo que hablaremos más adelante. Sin embargo, desde el inicio de su ministerio público, Jesús proporcionó a la sociedad de su época poderosísimas evidencias de lo que él mismo aseguraba ser. Cristo, en un momento de su ministerio, jamás expresó que él fuera el Mesías, pero sí aceptó que era el Hijo de Dios. Cristo hizo milagros incontrovertibles. ¿Ustedes saben lo que es convertir el agua en vino? Imagínense ustedes lo que la multitud pensaría cuando Jesús le devolvió la vista a ese muchacho que había nacido ciego. Este fue un milagro que nadie podía controvertir. Multiplicó una pitanza de alimentos en comida para más de 5,000 personas y como colofón, como la fresa del helado, Jesús resucitó a un hombre cuyo cadáver estaba en pleno proceso de descomposición. Hago un alto. Esto correspondería a la lección del día 19 de octubre. Y figúrense ustedes que hoy 19 de octubre, Dios me ha dado la posibilidad, me ha extendido su misericordia y me ha permitido cumplir hoy un año más de vida. Así que lo comparto con ustedes, esa es una felicidad, aunque a veces uno dice que cuando va pasando ciertos años, como que es mejor no cumplir, pero como dijo el salmista, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Así que me regocijo con ustedes por esta bondad que Dios ha tenido conmigo. Continuemos con nuestra lección. Estos acontecimientos ya relatados fueron presenciados por judíos, por gentiles, por niños, por mujeres, por hombres, por gobernantes, por amharets o los plebeyos, por los soldados, por doctos e incultos, y todos ellos, de una manera u de otra, fueron testigos de esos prodigiosos actos que Jesús hizo y que atestiguaban de que tenía naturaleza divina. Ahora bien, de esta nube de testigos, de estos testigos, el apóstol Juan va a espigar, va a escoger unos por su impacto, porque la experiencia de ellos es impactante en el ministerio de Jesús. Así que, hermanos y amigos, bienvenidos a la lección número 4, que corresponde al cuarto trimestre del año 2024. Para hoy domingo 20 de octubre, el título de la lección es El testimonio de Juan el Bautista. Nos encontramos entonces frente al primer testigo que el apóstol Juan elige para testificar en favor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién era Juan el Bautista? Según Lucas, el capítulo 1 y el versículo 36, él era primo de Juan el Bautista, porque María, la madre, según la carne de Jesús, era parienta de Elizabeth. Y cuando el ángel Gabriel visita a María, le dice lo siguiente: y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes
para ella, la que llamaban estéril. ¿Por qué Juan elige a el primo de Jesús? Probablemente por las siguientes razones. Casi todos los evangelios sinópticos se esfuerzan en demostrar que la relación que hubo entre Jesús y su primo Juan fue prácticamente nula. Juan era 6 meses mayor que Jesús. Juan vivía en Jerusalén, mientras que Jesús vivía en Belén. 2 años después del nacimiento de Jesús, aproximadamente, recuerdan ustedes que Mateo dice que Herodes quiso matar a Jesús y que Dios, enviando un ángel, le avisó en sueños a José y María de que se fueran para Egipto. Así que se fueron para Egipto. Y mientras Jesús y sus padres, según la carne, están en Egipto, Juan vive en Jerusalén con su padre. Juan era de estirpe sacerdotal porque su papá, Zacarías, era sacerdote. Probablemente Juan fue enseñado en todos los actos, en todos los protocolos y las liturgias del ministerio levítico. Mientras esto ocurría en Jerusalén y Juan iba creciendo, allá en Egipto Jesús también iba creciendo. Tiempo después, el ángel le dice a José: ya murieron los que procuraban la muerte del niño, así que se regresan y se establecen en Nazaret. Y mientras Jesús y sus padres están en Nazaret, Juan y sus padres están en Jerusalén. ¿Cuántos años vivieron después del nacimiento de Juan sus padres Zacarías y Elizabeth? Lo ignoramos. Pero creemos que vivieron lo suficiente como para criar a este muchacho, porque la Biblia nos dice en el capítulo 1 y en el versículo 80, en referencia a Juan: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Es muy lacónica la información que la Biblia nos brinda acerca de la vida de Juan el Bautista. Pero lo que, repito, los evangelistas intentan demostrar es que entre Juan y Jesús no hubo ningún tipo de relación en esos primeros 30 años de la existencia de cada uno de ellos. La primera vez que Juan y Jesús se vuelven a encontrar 30 años y 6 meses después, ocurrió cuando Jesús va al Jordán. Y el libro de Lucas dice de la siguiente manera, capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Pero es Juan, y busquemos pues el evangelio que estamos estudiando, es Juan quien nos presenta qué fue lo que ocurrió en el primer encuentro que sostienen estos dos primos después de 30 años de no verse. Juan capítulo 1, versículo 21. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me retrocedo un poco. En el versículo 19 dice el apóstol: este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres?, confesó y no negó, sino confesó. Aquí tenemos una figura literaria llamada litote. Y Juan dijo: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y oigan lo que Juan dice, Juan el Bautista. Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, seguimos con el testimonio que Juan va a dar. Vamos al versículo 29. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el versículo 30 debe ser cuidadosamente entendido para que usted no entre en ningún tipo de confusión. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo.
¿Dónde encontramos esta declaración que Juan dijo? Pues en el versículo 27. Dice, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Me regreso al versículo 30, o avanzo al versículo 30, y leemos. Juan está diciendo, en referencia a Jesús, señalando a Jesús, a quien ya ha dicho, este es el Cordero de Dios, Juan, que es 6 meses mayor que Jesús, dice así, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Si utilizásemos la lógica occidental, esto no tiene cabida. Sintácticamente está bien dicho, pero cronológicamente es un exabrupto, porque Juan es mayor que Jesús. ¿Por qué entonces Juan va a decir que Jesús es antes que él porque era primero que él? Muy sencillo. Nos encontramos una vez más con el verbo griego gen, que lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 1, cuando se decía, en el principio era el verbo. Ese verbo gen está en imperfecto y significa o denota una acción que no se sabe cuándo comenzó en el pasado remoto y tampoco se sabe cuándo culminará en el futuro remoto. Por eso Juan la tiene clara. Él no estaba viendo al primo. Juan estaba viendo al eterno Hijo de Dios. Por eso él expresa, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Por supuesto que es antes de él, porque Jesús es eterno, porque era primero que yo. Este testimonio que Juan da es poderoso. Los líderes religiosos que estaban deseosos de saber si Juan era el cumplimiento de las profecías mesiánicas, como leímos, enviaron a sacerdotes y levitas para que interrogaran a Juan y pudieran saber si realmente Juan era el Mesías. Después de la pesquisa que hicieron, y que ya leímos que Juan dijo, yo no soy, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, aparejate el camino. Juan hace uso de una costumbre en donde cuando un rey iba a visitar una provincia, enviaba una comitiva, enviaba una avanzada de ingenieros, de arregladores de caminos, para que el camino por el cual el rey iba a transitar lo pusieran lo más llano posible, lo más planito, sin ningún tipo de obstáculos, ni de piedras, ni de huecos, ni de ningún tipo de anfractuosidad, para que el desplazamiento del rey en su coche fuese plácido. Juan está diciendo más o menos lo siguiente, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, yo no soy el profeta, simplemente yo soy uno a quien Dios envió a prepararle el camino, a allanarle el camino, a tapar los huequitos, a quitar los resaltos, a botar las piedras, para que el que viene detrás de mí camine tranquilamente. Este es el primer testimonio que el autor de nuestra lección nos presenta que alguien da en favor de Jesús. Y vaya que ese que da el testimonio es una persona que va a tener una gran influencia en el pueblo judío de la época. A Juan el Bautista lo seguían muchas personas. Lo revela el Evangelio de Lucas en el capítulo 3. No solamente lo seguían, miren quiénes. No solamente lo seguían los judíos, miren quiénes lo seguían. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, miren cómo los trataba cariñosamente. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y conténtense con su salario. Y así por el estilo, ese era el testimonio que Juan daba. Así que tenemos el primer testimonio en favor de Jesús y es el que da Juan el Bautista. Para hoy lunes 21 de octubre el título de la lección es El Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Vamos a continuar con el testimonio que Juan el Bautista da de su primo Jesús. Para Juan el Bautista Jesús no es su primo.
Él lo ha identificado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero, ¿cómo supo Juan quién era Jesús si no se conocían? Nunca se habían visto. Posiblemente se habían conocido de nombre, de mención, pero personalmente nunca se habían visto. ¿Cómo hizo Juan para saber quién era Jesús? Queridos, la respuesta es fácil, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a Juan y le dijo, este que está allí, este es el Cordero de Dios. Y al decir el Cordero de Dios, Juan está tendiendo un puente intertextual con Génesis, el capítulo 3. Cuando el hombre peca, dice la Biblia, serían tan amables de acompañarme a buscar este pasaje. Génesis, el capítulo 3. Para mi concepto, uno de los capítulos más aciagos, más tristes, más oscuros, más lóbregos que encontramos en la Biblia. Capítulo 3 dice de la siguiente forma, versículo 21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde sacó Dios esas pieles? ¿De dónde? Cuando nosotros miramos cómo la revelación se va desarrollando a través de los libros de la Biblia, llegamos a una confiada conclusión. Esas pieles las obtuvo Dios del sacrificio que Adán hizo de sendos corderos. Por tal motivo, Génesis 3:15, cuando dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, para Juan el Bautista se hace un nexo. Esa simiente es el Cordero. Ese Cordero es Jesús. Jesús, al morir, aplastará la cabeza de la serpiente, es decir, de Satanás. No obstante, tenemos que ser sinceros. Juan el Bautista no tenía bien desarrollada una teología en favor de Jesús. Él hablaba lo que el Espíritu le decía. Estaba viendo a ese personaje que irradiaba paz, irradiaba santidad. En el rostro de Jesús, Juan vio reflejada la justicia, la misericordia y la bondad innatas que están en Dios en favor del ser humano. Termina aquí entonces el primer testimonio dado por Juan el Bautista en favor de Jesús. Creo, hermanos, que hoy podemos también, como Juan el Bautista, testificar ciertamente en la vida de cada uno de nosotros que Cristo es el Cordero de Dios que ha quitado mi pecado. Ya no me interesa tanto el mundo, porque el sacrificio de Jesús ya se dio. La sangre de Jesús ya se vertió. Soy yo, eres tú, quien debe hacer apropiación de ese sacrificio. Eres tú quien debes acceder al perdón libre, gratuito e infinito que Dios nos da a cada uno de nosotros. ¿Es para ti Jesús el Cordero de Dios? ¿Ha quitado tu pecado? Yo creo, queridos, que a pesar de que somos humanos y tenemos naturaleza tendiente al pecado, la obra que el Espíritu Santo viene realizando en favor de nosotros va cada día ratificando esa verdad de que el Cordero de Dios está quitando, seguirá quitando y quitará de nosotros el pecado para presentarnos a sí mismos, como dice el apóstol Pablo, una iglesia sin mancha y sin arruga. Para el martes 22 de octubre, el título de la lección es Los dos discípulos de Juan. Seguimos con los testigos del mesianismo de Jesús. Evidentemente, Juan el Bautista tenía seguidores. En el período intertestamentario, el silencio de Dios se hizo ominoso, pesado. Parecía que Dios había abandonado completamente a su pueblo que estaba en la diáspora. Qué bendición, qué regocijo, qué bálsamo, qué rocío fue escuchar por fin la voz de un profeta. Juan no hablaba cariñosamente, pero para el pueblo esas palabras duras eran como música a sus oídos, porque una vez más Dios se había dignado visitar a su pueblo y enviaba mensajeros para amonestarlos. Los seguidores de Juan el Bautista no sabemos su número, pero la Biblia sí nos dice, acá en el capítulo 2,
y el versículo 35 lo siguiente. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Lo oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. A mí me llama la atención la humildad de Juan. Aunque los soldados romanos, los publicanos y mucha gente lo seguía y estaba feliz de escuchar sus disertaciones, él nunca sintió envidia de Jesús. Por el contrario, Juan la tenía clara. Más adelante él va a expresar, a él conviene crecer y a mí menguar. Eso se llama la verdadera humildad. Así que estos 2 exdiscípulos de Juan a lo mejor le dicen, bueno maestro, hasta luego, y siguen a Jesús. Parece que la imagen es esta, Jesús va caminando y se da cuenta que lo vienen siguiendo y dice el versículo 38, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Me llama la atención esto. Aparentemente el primer interés que tenían los discípulos para seguir a Jesús era saber dónde vivía Jesús. Posiblemente querían hacer un contraste entre la forma como vivía Juan el Bautista, que la Biblia dice que se alimentaba de langostas, y de paso debo decirles que no se está refiriendo al insecto, no se está refiriendo al saltamonte, sino a una forma, a una etapa del desarrollo de una fruta llamada algarroba, y que los beduinos le llamaban langosta por la forma que tenía esa fruta en un momento de su desarrollo y que se parecía a la langosta. Pero Juan el Bautista no comió insectos, no, él se alimentaba de esas algarrobas y comía miel. Probablemente los discípulos también querían contrastar la vestimenta de Jesús, dónde vivía. De todas maneras, estas son presuposiciones mías basadas en una lógica del estudio del antiguo cercano oriente. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00, aproximadamente las 4 de la tarde. ¿De qué hablaron? No lo sabemos. Pero lo que se desprende de la decisión que toman estos discípulos es que lo que hablaron con Jesús fue lo suficientemente atractivo y convincente para ellos que definitivamente dijeron, este es el Mesías. Y la evidencia textual así lo indica. La Biblia dice que uno de los 2 discípulos, o mejor, que uno de los 2 exdiscípulos de Juan que habían seguido a Jesús era Andrés. Mira, el versículo 40 te lo dice. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Nota tú que Andrés testifica que Jesús es el Mesías, que traducido es el Cristo. Acuérdate, querido hermano, Mesías significa ungido en hebreo y Cristo significa ungido en griego. Las 2 palabras tienen el mismo significado. Cuando Jesús se encuentra con Pedro, porque Andrés se lo presenta, dice el versículo 42, y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, le dijo, hola Simón, yo te conozco, tú eres Simón, hijo de la paloma. ¿Perdón? ¿Cómo dijo que me llamo? Sí, Simón, tú eres Simón, hijo de Jonás. La palabra Jonás significa paloma. A Pedro parece que no le gustó mucho esto, porque él se consideraba fuerte, viril, y que lo trataran de paloma no estaba muy satisfecho. Pero acto seguido Jesús suaviza, matiza un poco y le dice, tú serás llamado Cefas. Ah, ese sí me gusta, porque Cefas significa piedra y también significa Pedro. Interesante esto, hermano querido, de que estos 2 discípulos, Andrés, Pedro y Juan, van a testificar que Jesús es el Mesías que había sido profetizado por mucho tiempo atrás por los profetas. Yo te pregunto hoy a ti, querido hermano, ¿qué tanto testificas tú de Jesús?
¿Te da miedo testificar de Jesús? ¿Te da pena testificar de Jesús? ¿Reconoces a Jesús como el Mesías, como el ungido, como tu Salvador? ¿Lo reconoces? Esa sería una de las primeras obras del Espíritu Santo en ti. Y esa sería una evidencia de que el Espíritu Santo está trabajando en ti cuando tú reconozcas a Jesús como tu Salvador personal. El día miércoles 23 de octubre nos trae el título Felipe y Natanael. Leamos lo siguiente. En Juan capítulo 1, versículo 43, tenemos la siguiente declaración. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. No sabemos si Felipe lo siguió enseguida, pero lo que Juan, el autor, el apóstol, quiere resaltar es que Felipe halló a un amigo que se llamaba Natanael. Tanto Felipe como Pedro y Andrés eran de un pueblo pesquero, un pueblo de pescadores llamado Betsaida, que está a la orilla del lago de Galilea. Eran amigos, se conocían bastante bien, así que Natanael presumimos que de pronto también era de allá de Betsaida. Por cierto, este Natanael es el mismo Bartolomé, el mismo apóstol o discípulo Bartolomé, que usted lo encuentra en Mateo capítulo 10, versículo 3 y en Juan capítulo 21, versículo 2. El autor de nuestra lección nos presenta una especie de progresión del desarrollo teológico de los personajes de los que venimos hablando. Juan el Bautista describe a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Andrés lo define como el Mesías. Pero Felipe no dice eso. El versículo 45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Hasta allí todo iba bien. No se atrevía a aceptar a Jesús como Mesías, simplemente hizo una descripción de quién era el personaje que había encontrado, que era de quien hablaba la ley y los profetas. Punto. Hasta allí todo iba bien, pero el Felipe se equivocó. Él tenía algo de prejuicio también, porque no tenía certeza si Jesús verdaderamente era el Mesías. ¿Saben por qué? Porque cuando él conoce a Jesús y lo ve, lo miró de arriba abajo. Anda, es un maestro que anda con unas alpargatas muy humildes, una vestimenta muy humilde. Y en el corazón de Felipe, algo de duda surgió, pero el hecho de mirar la santidad en el rostro de Jesús lo impactó y esa duda por un momento se ocultó. Pero cuando se encuentra con su amigo Natanael, en vez de dejar esa duda oculta, afloró y le dice, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Nazaret era un pueblo proverbial en los tiempos de Jesús. Hoy es una ciudad bonita. Pero en los tiempos de Jesús, Nazaret era un pueblo, era un cuchitril. No tenían buena referencia de los nazarenos. El resto del pueblo de Judá no tenía buena relación ni buena referencia de Nazaret. Por eso Felipe, creo yo que sin mala intención, pero dejó traslucir ese dejo de duda, contaminó a Natanael, que sí tenía bastantes prejuicios. Y viene Natanael y le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y el autor de nuestra lección nos dice que este tipo de prejuicios a veces dañan a los cristianos. Nosotros no debemos tener ese tipo de prejuicios. Probablemente una persona a quien creemos que nos cae no muy agradable, luego de tratarla resulta que era una persona bellísima. Natanael no dio mucha oportunidad. Bien, se fueron a ver, dice el versículo 47. Corrijo. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Felipe dijo, ándale, me he equivocado. Parece que entre ellos dos había habido una conversación anterior. Y Felipe, que conocía a Natanael y habiéndose dado cuenta que él había cometido un error al inducir a Natanael a emitir ese juicio desproporcionado y negativo del sitio donde vivía Jesús, trató de enmendarlo diciendo, mira Nata, vamos y míralo, la mejor manera como nosotros podemos
resolver una problemática no es dándote una argumentación filosófica. Ven y mira, date cuenta tú mismo. Y llegaron allá, los dos llegan. Cuando Natanael ve a Jesús, se desinfló. Lo mismo que pensó Felipe, se desinflaron. ¡Qué maestro tan humilde! No puede ser. ¿Por qué pensaron así? Porque a ellos les habían enseñado que el Mesías era un regio personaje. Y ven ese humilde personaje. Pero ya se iban a retirar posiblemente cuando viene Jesús y le dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Jesús pronuncia unas palabras halagadoras acerca de Natanael, y eso le llamó la atención a Natanael, y le preguntó, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Qué estaba haciendo Natanael debajo de la higuera? La Biblia no nos lo indica. La inspiración en pluma de Elena de White nos dice que Natanael estaba bajo esa higuera orando, pidiéndole a Dios orientación respecto a este personaje de quien se venía hablando. Y eso llamó la atención de Natanael. Y entonces dice, respondió Natanael y le dijo, frente a esa declaración que el Espíritu Santo le había revelado a Jesús, Natanael se desarmó y acto seguido profiere una declaración maravillosa. Dice, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Nota tú que ahora Natanael, el anterior escéptico, el que tenía prejuicios frente a una incontestable, frente a una demostración poderosa de que Jesús lo conocía, le da 3 títulos a Jesús. Primero, Rabí. Segundo, tú eres el Hijo de Dios. Y tercero, tú eres el Rey de Israel. Y entonces Jesús le dice algo como medio chistoso, ¿no? Le dice, porque te vi debajo de la higuera, ¿crees? Ay, muchacho, cosas mayores que estas vas a ver. Eso le dijo a Natanael que nada sorprendía a Jesús, que esto que Jesús había hecho era apenas el principio de una serie de demostraciones de la divinidad de Jesús. Por eso Cristo le dice y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esta declaración de Jesús está en perfecta relación con un relato de Génesis que usted lo encuentra en el capítulo 28 y a partir del versículo 12. El cielo se presentó, se bajó en la persona de Jesús. El cielo está abierto para todos. Los ángeles se gozan en cumplir la voluntad de Jesús. Y todo aquel que acepta a Jesús como su Salvador será objeto del ministerio protector de los ángeles, porque así Dios lo quiere. Hermano, amigo, yo te pregunto hoy, ¿tienes prejuicios tú? ¿Has considerado a algunas personas a quienes viste por primera vez y dijiste, no me gusta? Les voy a comentar algo que me ocurrió. Alguien en Messenger, yo no lo conozco, me preguntó que yo por qué en Messenger y en WhatsApp no tengo mi rostro, que si es que yo oculto algo. Yo le comenté a esa persona, no, yo no tengo nada que ocultar, simplemente es mi forma de ser y si usted me conociera se daría cuenta de que yo no tengo nada que ocultar. Me ha bloqueado. Yo no sé si él seguirá viendo este video, pero ¿cuántas veces nosotros nos prejuiciamos por un detalle? Hagamos como hizo Felipe. Mira, ven y ve. Conoce primero a Jesús, conoce bien a esta persona y después emite conceptos, pero evita los prejuicios cuando realmente tú no tienes ninguna base para enjuiciar a ninguna persona. Permitamos a Dios que como Felipe también llevemos a nuestros amigos a los pies de Jesús. Para el jueves 24 de octubre, el título de la lección es precioso, es un tema maravilloso. La lección se titula El testimonio de Nicodemo. Este es el 4º testigo que va a testificar en favor del mesianismo de Jesús. ¿Cómo ocurrieron los hechos? En el capítulo 3
del Evangelio de Juan dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Qué interesante que ahora alguien de la crema innata de la sociedad jerosolomitana va a testificar en favor de Jesús. ¿Por qué Nicodemo se entrevistó con Jesús de noche? Porque él tenía temor que sus copartidarios se dieran cuenta de que él estaba interesándose en las enseñanzas del Mesías, o del que supuestamente era Mesías, de Jesús. Así que fue a él de noche y le dijo, con cierta ceremonia, con un aire ceremonioso, le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Para Nicodemo, Jesús era hijo de Dios o venía de Dios porque hacía señales. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto es interesante. Nicodemo va con sus ínfulas de maestro, de doctor de la ley, delante de alguien que empezaba a impresionarlo. Pero Nicodemo quería de pronto como sobarle la chaqueta y tratar de eludir la razón por la cual buscaba a Jesús. Y cuando le da este saludo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesús lo interrumpe y le dice: Nicodemo, vamos al grano. Yo sé a qué has venido tú. Jesús conoce el corazón de los seres humanos. Nosotros no tenemos que mostrarnos ni con título, ni con raza, ni con religión, ni con nacionalidad, ni con nada. Nada de eso es importante para Jesús. Él conoce tu corazón. Y la respuesta que Jesús le da a Nicodemo aparentemente puede ser brusca, pero es que Jesús no dilapida el tiempo. Va directamente al grano, va al asunto. Y los judíos, como muchos adventistas hoy, creían que los gentiles, o sea, para nosotros, algunos adventistas, para los que no son adventistas, necesitan convertirse al adventismo para ser salvos. Los judíos pensaban que los gentiles tenían que convertirse, pero lo que no se daban cuenta los judíos, y no se dan cuenta algunos adventistas, es que necesitan convertirse para poder entender que el amor de Dios está por encima de incluso de la propia religión. Yo soy adventista del séptimo día, convencido hasta los tuétanos de esta gran verdad, de este sagrado evangelio, pero nadie nace salvo. El que tú hayas nacido en la iglesia adventista, como este servidor, el que los judíos hayan nacido judíos desde el seno de Abraham, no les garantizaba la salvación. La salvación no la determina ni la iglesia, ni la nacionalidad, nada de eso. La maravillosa lección que Jesús le está dando a Nicodemo es: tú necesitas realmente nacer de nuevo. Tú eres un maestro en Israel, eres una persona muy venerada, eres una persona que conoces mucho el texto bíblico, nadie te lo puede negar. Pero es increíble, Nicodemo, que no sepas que lo que te está pasando a ti es producto de que no te has convertido a Dios. Le enseñas a otros, pero tú mismo no te puedes enseñar, porque el único que te puede enseñar, que es el Espíritu Santo, tú lo estás dejando de lado. Esta enseñanza para Nicodemo también llega hasta los tiempos actuales. Hoy ninguna persona, por muy académico, por muchos títulos, por mucho nivel académico que tenga, puede hacer algo por su salvación. Hay que nacer de nuevo. Esto de nacer de nuevo no solamente es bautizarse, que es el primer acto para nacer de nuevo. Yo te digo a ti, hermano mío, adventista y no adventista, adventista bautizado y no adventista bautizado en cualquiera otra de las religiones cristianas. No es solamente el bautismo lo que te salva. Todos los días nosotros debemos nacer de nuevo. Nacer de nuevo no significa, como lo pensó Nicodemo, volver al vientre de nuestras madres para volver a tener un parto. No, de eso no se trata. Se trata de cada día renovar nuestra relación con Dios. Como lo expresa el profeta, todos los días las misericordias de Dios son nuevas. Y así como las misericordias de Dios son nuevas, se renueva la posibilidad de nosotros tener acceso a la salvación.
quiero invitar a cada uno de ustedes para que se haga la pregunta, ¿qué significa para ti nacer de nuevo? ¿Cuándo fue la vez que tú naciste de nuevo? Yo tengo una respuesta en mi propia vida. Tal vez les voy a dar esta respuesta en un video que emitiré paralelo al otro canal que tenemos, y ustedes pueden acceder de pronto a ese testimonio que yo voy a dar. Por lo pronto, el testimonio de Nicodemo sirvió muchísimo. En el capítulo 7 y el versículo 50 del Evangelio de Juan, encontramos cómo el Espíritu Santo ha empezado a trabajar en el corazón de Nicodemo. Leamos, Juan 7:50. Estaban discutiendo algo, ¿no? Estaban discutiendo los fariseos, dice el versículo 47, entonces los fariseos les respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? Porque fueron a prender a Jesús, y los que fueron a prenderle le dijeron, no, nadie ha hablado como este hombre habla. Versículo 48, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y en esto cometieron una falsedad, porque sí hubo un profeta de Galilea, el profeta Jonás, que era de Gat-Hefer, un pueblo, una aldeíta ubicada precisamente en Galilea. Pero los prejuicios son tantos que incluso hasta los grandes maestros de la ley, los grandes teólogos, pasan por alto un detalle con tal de no aceptar una verdad. Hoy, ¿cómo has hecho tú para recibir a Jesús en tu corazón? ¿Qué estás haciendo tú, mi querido hermano, para seguir testificando de Jesús? Si tú me estás escuchando y eres una persona de mucho dinero, si eres una persona, un acaudalado industrial, si eres un académico con muchos doctorados o muchos títulos académicos encima, ¿tú crees que te vas a salvar por eso? No vengas con prejuicios ante Jesús, porque Él te conoce perfectamente. Tú podrás tener una máscara, pero Jesús sabe que en tu corazón hay una necesidad imperante de su presencia. Ábrele tu corazón a Jesús y permite que Él sea tu Salvador. El día viernes 25 de octubre trae el título de todos los viernes, para meditar, para estudiar, para reflexionar. Es habitual tomar una declaración de alguno de los libros inspirados de Elena de White y compartir una de estas declaraciones. Nicodemo, después que se encontró con Jesús, como era un hombre realmente sensible, era un hombre que tenía interés genuino en la salvación, cuando Jesús le dio la reprimenda, cuando le dijo, ¿cómo tú siendo maestro de Israel no sabes estas cosas? ¿Cómo es posible que tú estés enseñando a otros, dizque a buscar el camino de Dios, y tú no has encontrado el camino de Dios? Nicodemo, a pesar de que recibió la reprimenda, la recibió con mucha humildad y escudriñó las Escrituras de una manera nueva. Ahora, el doctor en teología vuelve a repasar lo que había estudiado, ya no para discutir una teoría, sino para recibir vida para el alma. Empezó a ver el reino de los cielos cuando se sometió a la dirección del Espíritu Santo. Dentro de mi iglesia he conocido hombres y conozco hermanos que están solo dispuestos a discutir. Discutir, no estoy de acuerdo con usted en este punto. ¿Por qué no discutimos este punto? Esto no lleva a nada, hermanos. Cuando nosotros hemos conocido el Evangelio, tenemos que investigar por nosotros mismos qué es lo que yo tengo que hacer para cambiar mi vida delante de Dios, no para tratar de discutir puntos contradictorios con otros. Eso no nos lleva a nada. Nicodemo, el gran maestro de Israel, no hizo esto. A pesar de su profundo conocimiento de las Escrituras, él buscó entender qué decía la Biblia para él. Por el amor de Cristo, no apliques la Biblia a otros. No utilices versículos para restregárselos en la cara a otros. Utiliza la Biblia para ti. Utiliza el texto sagrado para que te veas a ti mismo como Dios te ve. Eso fue lo que hizo Nicodemo. Por la fe,
continúo leyendo, recibimos la gracia de Dios. Pero la fe no es nuestro Salvador, no nos gana nada. Es la mano por la cual nos asimos de Cristo y nos apropiamos sus méritos, el remedio por el pecado. En un video anterior yo decía, la fe no es una fuerza, no es un elemento abstracto de nuestra naturaleza, no es algo que debe surgir de nosotros. La fe es una decisión de creer en Dios. Pero la decisión de creer en la existencia de Dios no te salva, porque si así fuese, Satanás ya estaría salvo. Santiago capítulo 2, versículo 9 dice que los diablos, los demonios, creen en Dios y tiemblan. ¿Y están salvos? No. Entonces, Elena de White está diciendo aquí, por la fe recibimos la gracia de Dios. Es decir, por el hecho de yo creer que existe Dios, yo recibo la gracia de ese Dios que yo creo que existe. Pero la fe, es decir, la decisión de creer en que Dios existe, no me salva, no es nuestro Salvador. No nos gana nada el creer que Dios existe. Es la mano, es decir, esa creencia es la mano por la cual nos asimos de Cristo, que ese sí es nuestro Salvador, y nos apropiamos de sus méritos, que es el remedio por el pecado. El arrepentimiento proviene de Cristo tan ciertamente como el perdón. ¿Cómo hemos de salvarnos entonces? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado, y todos los que han sido engañados y mordidos por la serpiente pueden mirar y vivir. Algunos me han preguntado que si Jesús es identificado o comparado con una serpiente. La respuesta es no. Si usted lee el Evangelio, leerá textualmente que dice, así como la serpiente, aquí lo tengo, en Juan, el capítulo 3 y el versículo 14 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El énfasis no está puesto en la serpiente, el énfasis está puesto en el acto. La serpiente fue levantada, Cristo fue levantado en la cruz del Calvario. Allí sí hay equivalencia. Y sigo leyendo lo que dice White. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si tú has sido mordido, entiéndase de manera espiritual, has sido atacado por el enemigo, puedes mirar a Cristo. Busca a Jesús y Él te salva. La luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces el Espíritu de Dios produce por medio de la fe una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas a sí. Cuando tú empiezas a ceder a la insinuación, a la influencia del Espíritu Santo, se produce una nueva vida en ti. Te recreas otra vez. Vuelves a ser una nueva persona y te sientes muchísimo mejor de lo que anteriormente eras. Esa es la obra que hace Jesús. Entonces, la ley de Dios, los 10 mandamientos, quedan escritas en la mente y el corazón. Y podemos decir con Cristo, el hacer tu voluntad, es decir, la ley de Dios, Dios mío, me ha agradado. Qué significativo es que nosotros entendamos que la única manera como podemos obtener la salvación es a través de Jesús. El testimonio de estos personajes de los que hemos estudiado debe ser para nosotros una evidencia fuerte de que Jesús es el Mesías. Pero esta creencia simple de que Cristo es el Mesías no te salva. Acéptalo como tu Salvador personal. Muchísimas gracias, hermanos. No olviden de darle like. No olviden de suscribirse, compartan este video. Muchísimas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Gracias porque te levantas en la madrugada a mirar este video. Gracias por orar por este servidor. Soy tan humano como ustedes, soy tan falible como ustedes. Oro por ustedes, oren por mí. Yo no tengo algo especial que me proteja, no. Yo tengo que luchar todos los días contra mis tendencias,
tengo que batallar contra mis defectos, pero no me rindo. Por eso les digo, fijen los ojos en Cristo Jesús. Vamos a orar para despedirnos de esta bellísima lección. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por darnos la oportunidad una vez más de estudiar tu palabra. Hemos sido enseñados por ella. Graba en nuestra mente esta ley que hemos aprendido y permítenos vivirla en armonía con lo que sabemos. Lo pedimos en Jesús. Amén. La lección para la próxima semana es el testimonio de los samaritanos. Ahora será la gente pagana la que va a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Nos vemos la próxima semana en otra emisión de tu programa del Maestro para los Maestros. Bendiciones.